Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo. En este episodio vamos a estar viendo el libro que escribió Adolf Hitler mientras estuvo en prisión, exactamente en 1924. Si vieron el capítulo anterior, pues recuerden que él estuvo en prisión por un intento fallido de golpe de estado, conocido como el Putsch de Múnich. Listo, entonces el libro se llama Mein Kampf y en español significa mi lucha. Listo, entonces vamos a estar viendo esas ideas que él planteó en ese libro. Y bueno, voy a estar explicando pues cada una. Entonces la primera es la superioridad de la raza aria. Bueno, voy a primero dividir esto para tener un límite porque bueno, yo creo que la superioridad de la raza aria. Listo. Entonces, ¿qué nos decía Hitler acerca de la superioridad de la raza aria? En primer lugar, sostenía que los arios, especialmente los germanos, eran la raza más pura y evolucionada. Entonces, en primero, sostenía que la raza aria, especialmente los hermanos eran la raza más pura y evolucionada. Listo. En segundo lugar, decía o afirmaba que poseían cualidades tanto físicas e intelectuales superiores a las demás razas. Afirmaba que poseían cualidades físicas e intelectuales superiores a los demás. Perfecto. En tercer lugar decía, bueno, según él, su destino natural era liderar el mundo. Según él, su destino era liderar el mundo. Por eso, aquí viene, defendía la pureza racial y rechazaba cualquier tipo de mezcla con otros pueblos. Prácticamente lo llamaba como una contaminación donde se juntaran la genética, la cultura, la parte social, sí. Entonces él decía que tenía que la raza debía ser pureza racial. Bueno, la raza debería ser pura. La raza debía ser pura. Él defendía esto. Listo. Y por último, para la superioridad de la raza aria era que él prácticamente, bueno, sí, él sentó las bases del racismo institucional en la Alemania nazi. Sentó el racismo en la
Entonces, en cuanto a la superioridad de la raza aria, él sostenía que la raza, especialmente los hermanos, era la raza más pura y evolucionada. Afirmaba que poseían tanto cualidades físicas como intelectuales superiores a los demás y que según él su destino natural era liderar el mundo. Defendía mucho que la raza debía ser pura, que no debía mezclarse con los otros, con las personas de los demás pueblos, sino que como les dije, no debía contaminarse. Entonces él defendía mucho esa parte. Y por último sentó el racismo en la Alemania nazi. Pero asimismo también Hitler nos habla que él buscaba como tal un enemigo común al cual culpar de todos los males que le pasaba al país. Y es ahí cuando aparece lo que se conoce como el antisemitismo. Listo. Es allí cuando viene el antisemitismo. Entonces, el antisemitismo realmente ¿qué era? ¿O qué expresaba Hitler con base a eso? Pues un odio hacia el pueblo judío. Un odio hacia el pueblo judío. Porque, bueno, en primer lugar, los acusaba de ser responsables de la crisis económica, la decadencia moral y la división social. Los acusaba de ser responsables de la crisis tanto económica, la decadencia moral y la división social. Por otra parte, también los presentaba como una amenaza infiltrada, tanto en la política, la cultura y la economía. Los presentaba como una amenaza infiltrada. Listo, tanto en la política, en la cultura, y en la economía. Asimismo, pues para él los judíos eran prácticamente una fuerza destructiva para el país. Los clasificaba así: los judíos eran una fuerza destructiva. También los culpaba de difundir ideologías como el marxismo y de manipular los medios de comunicación. Los culpaba de difundir ideologías como el marxismo y manipulación de los medios
los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Y quinto, él proponía la exclusión. Proponía la exclusión total de la sociedad alemana. De la sociedad alemana. Listo, entonces, ¿qué tenemos en cuanto al antisemitismo? En cuanto él quería tener a alguien a quien culpar de todo lo que le pasaba al país. Entonces fue cuando llegó, o cuando expresó la idea del antisemitismo, que era un odio hacia el pueblo judío. En primer lugar, los acusaba de ser responsables de la crisis tanto económica, la decadencia moral y la división social. Los presentaba también como una amenaza infiltrada tanto en la política, la cultura y la economía. También decía que los judíos eran una fuerza, o él decía o los clasificaba que los judíos eran una fuerza destructiva, y los culpaba de difundir también ideologías como el marxismo y la manipulación de los medios de comunicación, y proponía la exclusión total de la sociedad alemana. Ahora vamos con la tercera idea que planteaba. Listo, en cuanto a la tercera idea fue el nacionalismo extremo. Voy a dividir acá primero. Nacionalismo extremo. En cuanto a nacionalismo extremo, pues Hitler veía a Alemania como una nación con derecho a expandirse para poder sobrevivir. Entonces Hitler veía a Alemania como una nación con derecho a expandirse, con derecho a expandirse. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, creía que el pueblo alemán necesitaba más territorio para desarrollarse. El pueblo alemán necesitaba más territorio para desarrollarse. Listo. En segundo lugar, Hitler propuso conquistar tierras al este. Propuso conquistar tierras al este. Tierras al este como cuáles, como Polonia y Rusia. Como Polonia y Rusia, para obtener el llamado Lebensraum. Listo, perfecto. En tercer lugar, Hitler consideraba que la expansión era una necesidad biológica del pueblo alemán. Consideraba que la expansión era una
necesidad biológica, perdón, biológica del pueblo alemán, Por otra parte, justificaba la guerra como un medio legítimo y natural para lograrlo. Justificaba la guerra como un medio legítimo y natural para lograrlo, para lograr nuevos, para conseguir nuevos territorios. Listo. Bueno, ya. Entonces, en cuanto al nacionalismo extremo, Hitler veía que Alemania era una nación que tenía derecho a expandirse. ¿Por qué? Porque él considera que el pueblo alemán necesitaba más territorio para poderse desarrollarse en sí. También propuso conquistar tierras al este, tierras como Polonia y Rusia, para obtener el llamado Lebensraum. Consideraba que la expansión era una necesidad biológica del pueblo alemán y justificaba la guerra como un medio legítimo y natural para poder llegar a nuevos territorios. Listo, ahora vamos con la cuarta idea, que es la oposición al comunismo y al marxismo. Oposición al comunismo y al marxismo. Bueno, ¿qué pasaba allí? Que Hitler veía el comunismo como una ideología enemiga y lo relacionaba directamente con, adivinen, con el pueblo judío. Hitler veía el comunismo como una ideología enemiga relacionada con el pueblo judío, relacionado con el pueblo judío. Entonces, ¿qué nos decía con base a la oposición al comunismo y al marxismo? En primer lugar, denunciaba al marxismo como un movimiento destructivo y antinacional. Denunciaba al marxismo como un movimiento destructivo y antinacional. También los acusaban de promover la igualdad.
naciones, fuertes. Esto por otro lado también afirmaba que era una creación judía para controlar a las masas desde dentro. Creación judía para controlar a las masas. También él lo vinculaba o lo relacionaba con la Revolución Rusa y con los movimientos obreros alemanes. Pongámosle, lo vinculaba, lo relacionaba con la revolución rusa y los movimientos obreros alemanes. ¿Y cuál era su objetivo en sí? Pues era erradicarlo. Su objetivo en sí, su objetivo era erradicarlo completamente, pues del territorio alemán, completamente del territorio alemán. Listo. En cuanto a la posición al comunismo y al marxismo, pues sí les veía el comunismo como una ideología enemiga relacionado directamente con el pueblo judío. Entonces, ¿qué hacía Hitler? Denunciaba al marxismo como un movimiento destructivo y antinacional. También los acusaba de promover la igualdad como una trampa para debilitar a las naciones fuertes. También afirmaba o decía que la creación afirmaba que era una creación judía para controlar a las masas y los vinculaba con la Revolución Rusa y los movimientos obreros alemanes, y su objetivo como tal era erradicarlo completamente o sacarlo completamente del territorio alemán. Listo. Ahora viene la quinta idea que nos habla, y es sobre la crítica a la democracia. Número 5. Crítica a la democracia. Como quinta idea, que decía Hitler acerca de la democracia, que él decía que la democracia era un sistema fallido que debía desaparecer. Hitler decía que la democracia era un sistema fallido que debía desaparecer. ¿Cómo lo justificaba? Pues afirmaba que el parlamentarismo debilitaba al país y fomentaba el caos. El parlamentarismo
en una sola figura. En una sola figura. Otra razón que él daba era que el pueblo debía obedecer. El pueblo debía obedecer. ¿Cómo era? No, el pueblo solamente debía obedecer y no debía cuestionar. Y no debía cuestionar. Y por último, su objetivo como tal, en cuanto a la crítica de la democracia, era reemplazar la democracia. Reemplazar la democracia por un poder basado que reemplazar la democracia por un poder basado en el me confundí. Su objetivo era reemplazar la democracia por un sistema basado en el poder absoluto. Reemplazarla por un poder absoluto. Listo. Y por último tenemos lo que... entonces, en cuanto a la crítica a la democracia, Hitler decía que la democracia era un sistema fallido que debía desaparecer y daba ciertas justificaciones. La primera era que el parlamentarismo debilitaba. ¿Y por qué me pasó acá? El parlamentarismo debilitaba al país y fomentaba el caos. En segundo lugar, que los partidos políticos solamente defendían intereses individuales. Entonces, ¿qué pasaba? Que él proponía que hubiera un liderazgo autoritario, prácticamente un solo poder como figura. Y decía que el pueblo, defendía que el pueblo debía solamente obedecer, no tenía derecho a cuestionar ni nada por el estilo, solamente obedecer. Y su objetivo como tal era reemplazar la democracia por un poder absoluto. Listo, entonces la sexta y última idea, era la propaganda como yo no sé qué me está pasando hoy. La propaganda como herramienta de poder. La propaganda como herramienta de poder. ¿Qué decía Hitler con base a esto? Pues que utilizar estos medios era una herramienta esencial para el control social. Herramienta esencial para el control social. Y cómo debían ser las propagandas, como él planteaba esto para poder tener ese control social. En primer lugar, él decía que debía ser simple porque para que cualquier persona pudiera entenderla, ¿sí? Que no hubiera nada de complejidad durante la propaganda,
ser simple. Debía ser simple, también debía ser emocionante. Y en tercer lugar tenía que ser repetitivo. Esto con el fin de pues que las personas lo tuvieran mucho más presente. Repetitivo. Listo. Ahora, ¿qué era lo que él quería? Él en sí no buscaba informar, sino que provocar una reacción emocional, sino provocar una reacción emocional. También él decía o se sostenía que debían dirigirse a los sentimientos básicos y no a la razón. Debía dirigirse a los sentimientos básicos y no a la razón. Y por último, afirmaba que debía hablarle a las grandes masas y no a las élites intelectuales. Debía hablarles a las grandes masas y no a las élites intelectuales. Vale, perfecto. Entonces, como última idea, obviamente hay muchas que hubieran, pero estas fueron como las más principales. Fue la propaganda como herramienta de poder. Hitler la consideraba o la veía como una herramienta esencial para el control social. Decían que debían ser simples para que cualquier persona pudiera entenderla. Debían ser emocionantes y debía ser repetitiva para que las personas pues no se les olvidara, sino que lo tuvieran siempre presente. ¿Cuál era su objetivo? Pues en sí no buscaba informar, sino que era provocar una reacción emocional. Él decía que debían dirigirse a los sentimientos básicos y no a la razón. Y por último, que debía hablarles a las grandes masas y no a las élites intelectuales, pues donde tenía que hablarle a donde pudiera manipular, ¿no? Mientras que las élites pues ya tenían cierto conocimiento y no sería tan fácil. Y bueno, chicos, ya esto ha sido todo por hoy. Espero que ya hayan